Hola, buen día. Este es el video que acompaña a la clase del miércoles 29 de abril de Algoritmos y Estructuras de Datos 2020 de la UTN Santa Fe. Recordamos que en la clase anterior hablamos sobre la metodología de programación estructurada. Brevemente, esa metodología consistía en que nuestro programa iba a tener un diseño modular, es decir, que lo pensábamos dividiendo al problema en subproblemas, cada uno de los cuales resolvíamos en un módulo separado, y ese proceso lo podíamos repetir para cada uno de estos módulos o subproblemas. Esos módulos los pensábamos y los diseñábamos de manera descendente o de arriba hacia abajo, comenzando por el problema mayor y bajando hacia problemas cada vez más sencillos para resolver. Y cada uno de estos módulos, en lo particular y en el punto que define la programación estructurada, se iba a codificar o plantear utilizando las tres estructuras de control básicas, que son la secuencia, la selección y la repetición o iteración. Y eso era lo que establecía el teorema fundamental de la programación estructurada, que decía que todo problema computable podía ser resuelto utilizando únicamente esas tres estructuras de control: secuencia, selección y repetición. Hoy vamos a hablar de las dos primeras de ellas. Las estructuras de control establecen el flujo de ejecución de las acciones de un programa. Esto significa que determinan qué sentencias y cuántas veces se ejecutan las mismas durante la ejecución de un programa. Las estructuras de control también permiten combinar o agrupar instrucciones o sentencias individuales en una única unidad lógica que va a tener un único punto de entrada y un único punto de salida. La secuencia es la estructura de control más sencilla para entender, ya que cuando escribimos un algoritmo como una serie de instrucciones, una abajo de la otra, de arriba a abajo, de izquierda a derecha, entendemos que estas instrucciones se ejecutarán de esa forma, una a continuación de la otra y en ese orden, es decir, en secuencia. En nuestro modelo de computación no tenemos forma de que dos sentencias se ejecuten simultáneamente o en paralelo. En las primeras soluciones que codificamos como programas C++ durante las clases anteriores, utilizamos secuencias de instrucciones y separamos las mismas mediante el separador de instrucciones en C++, que es el punto y coma. La segunda estructura de control que vamos a ver es la selección. Habitualmente, para solucionar nuestros problemas, evaluamos expresiones o condiciones y según el resultado de las mismas decidimos qué acciones ejecutar. En un lenguaje de programación, esto lo implementamos mediante la estructura de control selección o condicional, la cual tiene dos versiones: la incompleta y la completa. En la incompleta, si la condición es verdadera o se cumple, se va a ejecutar la sentencia asociada, mientras que si no se cumple, sencillamente se va a continuar con la sentencia que venga después de ese if. En la completa, si la condición se cumple, se ejecutará la o las sentencias asociadas, mientras que si no se cumple, se ejecutará la o las sentencias asociadas de la rama falsa. Vamos a tener la rama verdadera y la rama falsa. Una de las dos y solo una de las dos se va a ejecutar, y no hay forma de que no se ejecute una, cosa que podía suceder en la selección incompleta. Cuando expresamos esto en C++, la expresión condicional tiene que ir encerrada entre paréntesis.
y las sentencias que se agrupan en la rama verdadera o en la rama falsa deben ir encerradas entre llaves, a menos que ejecutemos una única sentencia, en cuyo caso las llaves no van a ser necesarias. Además, la expresión condicional encerrada entre los paréntesis tiene que ser una expresión booleana, es decir, que me puede retornar solo uno de dos valores, o verdadero o falso. Como ejemplo con código de una estructura condicional incompleta, veamos nuestro primer ejemplo en el SINJAI. Pensemos que nos plantean el siguiente enunciado que dice: se ingresan las notas de 3 parciales y se debe indicar la nota final, siendo esta un promedio ajustado. Se ajusta de forma que si la nota no llega a 7, pero es mayor o igual a 6.5, se redondea a 7. Imaginémonos que estamos cursando una materia que se aprueba con 7 y el profe hace un cálculo de promedio y para darnos una ayuda considera que los que sacaron 6.5 o más, si no llegan a 7, los vamos a perdonar, entre comillas, y los vamos a considerarlos aprobados. Dejamos esto como un comentario de múltiples líneas y vemos que ya tenemos algo de código escrito para lo básico del problema o del programa, que es, en la primera parte declaramos 3 variables enteras, suponemos que las notas de los parciales son enteras, pero la variable promedio la declaramos como float, porque el promedio me puede dar un resultado con decimales. Le pedimos al usuario que ingrese las 3 notas de los parciales y sabiendo que el resultado de la suma de 3 notas enteras dividido 3 me puede dar o me va a dar el resultado de la división entera, convertimos explícitamente, hacemos una conversión de la suma de los 3 valores enteros a float para forzar a que promedio reciba un valor con decimales y no un entero que se trunca cuando se convierte a un float. Vamos a tener que usar el if para hacer lo que nos pide el enunciado, ajustar cuando corresponda y después vamos a mostrar el resultado que quedó en la variable promedio. El if lo vamos a codificar con una condición encerrada entre paréntesis que, por lo que me dice el enunciado, tenemos que preguntar si promedio es mayor o igual que 6.5 y promedio con un doble ampersand es menor que 7. Eso va a significar que yo tengo que ajustar el promedio de ese alumno para que reciba el valor 7. Por la rama verdadera de este if incompleto solo tenemos una sentencia. Si la condición no se cumple, sencillamente se continúa con la sentencia siguiente. Si la condición se cumple, se ejecuta esta sentencia de la rama verdadera y también se continúa con la sentencia siguiente. El doble ampersand es el operador AND lógico que sabemos que lo podemos escribir también como AND y lo dejamos así porque seguramente es más fácil de leer para todos. Veamos si esto ejecuta correctamente. Compila y ejecuta. Supongamos que el alumno se sacó un 8, un 7 y un 9. En ese caso el promedio va a ser 8. El if evaluó esta condición, pero como el promedio era 8, este AND me retornaba falso y por lo tanto sencillamente continuó su ejecución en la sentencia siguiente. Si yo ejecuto el programa nuevamente y este alumno sacó 7, 6 y 7, en este caso el promedio es mayor que 6.5 pero no llega a ser 7 y por lo tanto el alumno o el if cuando evalúa la condición la va a retornar como verdadera y va a ajustar
la nota promedio ejecutando esta sentencia. Va a ajustar la nota promedio a 7. Y después continúa mostrando el resultado. Este es un ejemplo bien sencillo y concreto del uso de una estructura if incompleta. Volvemos a la presentación y además de las estructuras if incompletas, teníamos estructuras if completas que van a ser el caso más general. Y lo vemos con el siguiente ejemplo en el Sinjai. Pensemos que tenemos el siguiente enunciado ahora. Vamos a sacarlo de comentario para que se lea mejor. Se leen las coordenadas de un punto en el plano. Hay que validar que no sea el centro de coordenadas. En ese caso hay que mostrarle al usuario un mensaje adecuado. Y hay que informar la distancia al origen de dicho punto. Lo que entendemos cuando leemos este enunciado es que si el usuario ingresa al centro de coordenadas, hay que mostrarle un mensaje diciendo que es el centro de coordenadas. Pero si ingresa otro punto que no sea el centro de coordenadas y que va a ser seguramente el caso más general, tenemos que informar la distancia al origen de ese punto. Ese es el término que se utiliza cuando tenemos que controlar que los datos de entrada sean correctos. Decimos que validamos la entrada. Por ejemplo, cuando solucionamos problemas en URI no necesitamos hacer esto, porque las especificaciones de los problemas en URI me dicen qué tipo de datos voy a recibir. Y nunca llegan datos incorrectos, porque eso le complicaría la tarea al sitio juez de controlar todos esos casos que no respetan las condiciones que deben cumplir los datos de entrada. Pero sigamos con este ejemplo. Ya tenemos algo de código por acá con lo habitual. Vamos a pedirle al usuario que ingrese las dos coordenadas, son datos de tipo flotante. Y con el if nosotros tenemos que darnos cuenta que el usuario va a ingresar las coordenadas de un punto y pueden suceder básicamente dos cosas. Puede suceder que el usuario ingrese el origen de coordenadas, la coordenada x es igual a 0 y la coordenada y es igual a 0, y si sucedió eso, nosotros le queremos decir al usuario un mensaje que le aclare la situación. Ingresaste el centro u origen de coordenadas. Como diciéndole de cierta forma, el programa no tiene que hacer nada en este caso. Pero por otra parte, puede ser que el usuario no haya ingresado el centro de coordenadas y ingrese un caso válido, entre comillas, y entonces nosotros tenemos que, de alguna forma, calcular la distancia al centro de ese punto y visualizarla. Distancia al centro. La distancia al centro se va a poder calcular si conocemos las coordenadas x e y como la raíz cuadrada, ¿sí? ¿Recuerdan la formulita de distancia euclidiana entre dos puntos? Se simplifica un poquito cuando uno de los puntos es el de coordenadas 0, 0, y podemos decir que va a ser la raíz cuadrada de x al cuadrado, que lo puedo calcular como x por x, más y al cuadrado, que lo puedo calcular como y por y. Entonces, como la parte fundamental de nuestro código, nos queda el if completo. El if completo está diciendo: si el usuario ingresó al centro de coordenadas y se cumplió esta condición, se ejecuta la rama verdadera, que tiene una única sentencia. Si el usuario ingresó a un punto que no es el centro de coordenadas, se ejecuta la rama falsa asociada al else, que también tiene una única sentencia. Siempre, sea cuáles sean los datos de entrada, se va a ejecutar una rama o la otra. Una de las dos se ejecuta obligatoriamente. No hay forma de que no se ejecute ninguna.
y no hay forma de que se ejecuten las dos. Obligatoriamente se ejecuta la rama verdadera o la rama falsa. El if completo se comporta de esa forma. Veamos si funciona correctamente. Compiló, yo ingreso como coordenadas el punto 00 y entonces la condición del if evalúa a verdadero y el mensaje es ingresaste el centro de coordenadas. Mientras que si ejecutamos el programa de nuevo y yo digo que el punto tiene coordenada x igual a 3, coordenada y igual a 4, la distancia al centro de coordenadas es 5 y lo calculó correctamente. Bien, ejemplo de if completo terminado. Decimos que tenemos una selección anidada cuando dentro de la rama verdadera o de la rama falsa volvemos a utilizar otra estructura if. Por ejemplo, en este primer recuadro tenemos un if completo que tiene if y tiene else, que decimos que es el más externo. Pero la rama falsa tiene a su vez anidado dentro de ella otro if completo. En este segundo cuadro tenemos un if externo completo que tiene if y que tiene else, pero la rama verdadera, en este caso, es la que tiene dentro de ella un if else también completo. Tanto los externos como los internos pueden ser completos o incompletos. En este caso nosotros tenemos en la parte externa un if que solo es incompleto. Ese if no tiene else y es un if incompleto, pero dentro de la rama verdadera tenemos un if completo. Mientras que en este caso tenemos un if externo completo, pero la rama verdadera tiene dentro de ella un if incompleto. Todas esas combinaciones son posibles y tenemos que tener algunas precauciones o cuidados para entender bien lo que estamos codificando y asegurarnos de que se comporte como a nosotros nos interesa que suceda. Nosotros vamos a poder anidar estas estructuras de control en más de dos niveles, como en este caso. En realidad podemos usar todos los niveles que sean necesarios. El compilador no nos limita en este aspecto, pero se recomienda que no seamos excesivos en la cantidad de anidamientos, porque eso nos va a complicar entender el código que estamos escribiendo, y que indentemos el código para facilitar su comprensión visual. Indentar es el proceso que hacemos cuando agregamos sangrías o tabulamos y vamos encolumnando los if más internos a medida que vamos anidando. En este caso el if externo arrancaría en la columna 0, el if interno en la columna 3 o 4, depende cómo tengamos configurado el tabulador de nuestro editor de código. Así que vayamos a verlo en el SINJAI, algunos ejemplos relacionados con esta cuestión, que son los anidamientos de los if. Supongamos que nosotros tenemos dos variables a y b que son enteras y vamos a leer las variables por teclado y queremos determinar qué variable es la mayor. Podríamos escribir un código como el siguiente. Yo puedo decir si A es mayor que B por la rama verdadera, tengo toda la información necesaria para decir A es mayor, el mayor de los dos, ¿sí? Por la rama falsa, yo puedo poner otro if. Fíjense que cuando lo escribo, automáticamente el SINJAI lo va encolumnando y anidando de una manera cómoda para que lo leamos. Así que dentro de la rama falsa yo puedo preguntar ahora si B es mayor que A. Vamos a poner un mensaje que diga B es mayor.
mayor. Y por el else del if interno, por el else vamos a decir son iguales. En este caso nosotros tenemos, primer ejemplo, un if externo completo y un if interno anidado en la rama falsa. Y el if interno es completo también, ¿sí? Igualmente hay muchas formas de solucionar estos problemas cuando los trabajamos con if, y a cada uno se nos pueden ocurrir otras soluciones. Por ejemplo, yo podría escribir un if similar al anterior, que diga lo siguiente. En la primera condición podríamos poner si A no es igual a B, y si se cumple esa condición, yo podría preguntar dentro del if que anido en la rama verdadera, podría preguntar si A es mayor que B, entonces ya sé que tengo que mostrar que A es el mayor. Pero si eso no se cumplió, y estamos en esta parte del código, evidentemente es porque B es el mayor. Si llegamos hasta este else, quiere decir que A era distinto de B, porque se cumplió esta primera condición, y que A era menor o igual, pero si era distinto solo podía ser menor, y por lo tanto, si llegamos al else, significa que B era el mayor de los dos. Ahora, si yo escribo un else, este else corresponde al if más externo, porque el que yo puse acá adentro por la rama verdadera ya está cerrado, se dice, está completo, está el if y está el else. Mientras que este else va a corresponder al primer if que encuentre hacia arriba, que todavía no tiene un else asociado. Entonces, si entramos por este else, significa que esto era falso, con lo cual significa que A y B eran iguales. En definitiva, escribimos un if que es equivalente en su salida al if que escribimos arriba, pero podemos decir que tenemos un if completo externo con un if anidado en rama verdadera. En eso es diferente al if de arriba. Veamos si estos dos códigos que decimos que son equivalentes se comportan como esperamos. Ejecutamos el programa, no me informa errores de compilación, y yo pruebo con 5 y 8 para A y para B. Evidentemente B es mayor. El primer if me dice que B es mayor, pero el segundo if me dice que son iguales. Así que busquemos qué problemita tenemos con nuestro segundo if. El problema está en esta expresión. Cuando encontramos problemas de este tipo, que evidentemente no se comporta como esperábamos, tenemos que desconfiar, en este caso, por ejemplo, de los operadores y de la precedencia de los mismos. Si ustedes van a alguna de las presentaciones de las clases anteriores, van a ver que en la tabla de operadores, el not, la negación, era un operador que tenía precedencia más alta que el igual de comparación. Entonces, esta condición se está evaluando erróneamente porque lo que estamos negando es primero el valor de A y después comparamos por igualdad con B. Y eso no es lo que queremos hacer. Lo que queremos hacer es negar si A es igual a B. Y por lo tanto nos tenemos que asegurar insertando los paréntesis para que primero se evalúe si A es igual a B
y eso sea lo que se niegue. Veamos si se comporta ahora como esperamos. Nuevamente ingresamos 5 y 8 y ahora los dos if tienen una salida similar, que es lo que corresponde, y me informa que B es el mayor. Así que siempre tenemos que probar nuestros códigos, aunque estemos mínimamente seguros de que hicimos las cosas bien. Naturalmente, habitualmente, la mayor parte de las veces vamos a incluir errores o tener errores en nuestros códigos. Y es más eficiente acostumbrarnos a corregir esos errores que intentar asegurarnos que de entrada no vamos a tener errores, porque eso nos obliga a pensar mucho, a gastar mucho tiempo y a pensar mucho más si queremos estar seguros de nunca cometer ningún error. Es más fácil a veces probar, encontrar los errores y aprender a eliminarlos rápido que pensar en que no vamos a tener errores. Veamos ahora algunas cuestiones particulares que surgen con if incompletos. Pensemos en la siguiente situación. Yo quiero escribir un if que me determine el mayor de A y B, pero solo cuando A sea mayor o igual que 18 y que B sea mayor o igual que 18. Estamos evaluando las edades de dos personas y queremos determinar cuál es la mayor y mostrarla, pero únicamente si las dos personas son mayores. Entonces yo lo podría plantear como lo estoy escribiendo en el código. Podría decir, voy a tener un if que si se cumple que las dos personas son mayores, luego puedo dentro de ese if poner un if completo. El if externo va a ser incompleto, porque no tiene nada para hacer si alguna de las dos personas no es mayor que 18. Dentro de ese anidamos un if completo como los que ya vimos. Cuando nosotros leemos este código no nos genera complicaciones para entenderlo, porque asumimos que este else corresponde a este if. Lo asumimos porque está escrito, entre otras cosas, en la misma columna. Pero pensemos que eso no tiene relevancia para el compilador. A veces nosotros escribimos este código y lo escribimos de esta forma. Para el compilador, las dos versiones significan lo mismo. A nosotros visualmente nos puede engañar este else escrito encolumnado abajo de este if. Pero este else en C++ pertenece a este if. No tiene ningún significado para el compilador en qué columna nosotros lo escribimos. Sencillamente la regla que sigue el compilador es la siguiente, que es una reglita informal. Todo else pertenece al if más cercano que todavía no tiene un else asociado. Cuando decimos el if más cercano, el compilador busca el primer if en el código hacia arriba, escrito de forma más cercana a ese else. Y este else, por lo que me dice esa regla, pertenece al primer if, al más cercano a ese código. Veamos un ejemplo más para if incompletos y pensemos en el siguiente caso. Otra vez estamos evaluando la edad de alguna persona y nosotros queremos decir lo siguiente. Vamos a preguntar si la persona es mayor de edad. Y si es mayor de edad, también vamos a preguntar si tiene plata, dinero, vamos a poner en una variable, si tiene más de 500 pesos en la variable dinero. No la voy a leer, pero para decir que la estamos considerando, vamos a declararla. Declaro la variable dinero y yo quiero hacer lo siguiente con este if. Yo quiero decir, si A es mayor de edad y si tiene más de 500 pesos,
queremos mostrar un mensaje que diga puede ir al cine y tiene plata. Pero este if que yo estoy queriendo poner adentro del más externo va a ser un if incompleto. No va a tener parte else. Yo quiero que este if quede incompleto. Entonces, el if externo puede ser completo y tener una rama else. Fíjense que el compilador, el editor, me lo pone abajo del otro if, pero yo quiero que quede asociado al if externo. Y por el else, si este es el else del if externo, el mensaje correcto sería no tiene 18 años. No puede ir al cine, por ejemplo, ¿sí? Porque este else corresponde al if externo. Tenemos un if externo completo y un if interno, por la rama verdadera, incompleto. Nosotros entendemos, generalmente cuando lo escribimos así, nos damos cuenta que lo que queremos hacer es asociar este else a este if. Pero una vez más, eso no significa lo mismo para el compilador, porque el compilador sigue la regla que dijimos antes. Todo else pertenece al if más cercano que no tiene un else asociado. Entonces, la forma que tenemos de que este else pertenezca a este primer if es dejándole bien en claro al compilador que el if interno es un if incompleto. Y la única manera de hacer eso es ayudándonos con las llaves. Entonces ahora que tengo las llaves, estoy especificando que toda la rama verdadera está entre estas llaves y únicamente tenemos un if que es incompleto. Por lo tanto, este else pertenece al if más cercano que no tenga un else asociado. A este no se lo considera porque ya está cerrado. Entonces, este if no va a tener else asociado. El más cercano que podría tenerlo es este de más arriba o más externo. Así que cuando nosotros queremos asegurarnos de que un if está cerrado y saber cómo se asocian los else, tenemos que, a veces obligatoriamente, como en este caso, usar llaves para cerrar if incompletos. En el caso superior, el if incompleto era el externo. Entonces, este if no necesitaba estar encerrado entre llaves, porque ya estaba completo. Igualmente, yo podría haber puesto una llave acá y una llave acá, y aunque sobran, no molestan o no me generan error. Estoy especificando que todo el if interno está encerrado entre estas llaves. Esas llaves son obligatorias cuando dentro de este if estamos ejecutando más de una sentencia, y un if completo es solo una sentencia, aunque tenga parte verdadera, parte falsa. Un if completo se lo cuenta como solo una sentencia, y por lo tanto las llaves estas podrían sobrar o están sobrando. Pero si después del if nosotros tenemos una segunda sentencia, porque tengo que mostrar otro mensajito para completar la salida, este cout es una segunda sentencia. Entonces, en ese caso, si quiero que ese cout se ejecute después del if haya entrado en cualquiera de las dos ramas, yo necesito encerrar todo entre llaves. Entonces voy a tener el if y el cout. Son dos sentencias encerradas entre llaves. Para terminarlo, si yo no pongo la llave en este caso, el if interno es la única sentencia que se ejecuta si se cumple esta condición. Y este cout, aunque esté encolumnado ahí, en realidad se va a ejecutar después del if externo, que es todo esto.
se cumpla o no se cumpla la condición, una segunda sentencia siempre se va a enviar a la pantalla. Entonces tenemos que saber cuándo tenemos que obligatoriamente colocar la llave, si no, cuando armamos nuestros códigos haciendo uso de los if, else, anidados, incompletos y todas las variantes que pueden venir. Con eso terminamos con este video de los if completos e incompletos y los distintos usos que podemos tener con ellos. Chau, chau.